Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 9. Primera de Pedro 1, versículos del 6 al 9. Por favor, buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y dice allí la palabra de Dios, hermanos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre glorioso, gracias por habernos traído aquí nuevamente en tu día de reposo. Te pedimos, oh Señor, que tu Santo Espíritu nos bendiga en esta mañana, para que podamos hablar con fidelidad tu palabra y para que ella pueda penetrar en nuestros corazones. Llénalos de humildad y fertiliza el terreno, para que nosotros veamos cuán débiles somos delante de ti y cuánto necesitamos de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, recuerdo que una de las razones por las cuales de manera personal resistí el Evangelio cuando me lo predicaron por primera vez siendo bastante joven, fue porque las demandas de dicha Evangelio a la santidad quedaron muy claras para mí. Nada más que lo escuché, me di cuenta, hermanos, que habían cosas en mi vida que andaban muy lejos del estándar bíblico, cosas que yo consideraba en aquel momento que constituían la buena vida. Sabía que podía ir al infierno si no arreglaba mis cuentas con Cristo, pero siempre en mi impiedad albergaba la esperanza de convertirme cuando fuera viejo y así ganar el cielo de todos modos, pero sin perder la vida, que en esos momentos yo consideraba que eran esas cosas. Por supuesto, esa manera de pensar es un razonamiento equivocado, hermanos, porque parte de dos premisas falsas. En primer lugar, asume erróneamente que la salvación está en nuestras manos y que podemos convertirnos cuando nosotros querramos. Es decir, vivo esta vida en pecado, gozando de los deleites del pecado, y cuando sea un viejo que me esté acercando a encontrarme con el Señor, entonces me convierto. Mi amigo, si esa es tu forma de pensar, debes saber que la salvación no está en tus manos, sino está en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Nadie aquí tiene la certeza de que Dios le dará otra oportunidad de arrepentirse, porque el arrepentimiento es un don de Dios. No lo tienes tú en tu corazón. Y nadie sabe por cuánto más el Señor seguirá teniendo paciencia con él y le va a dar tiempo de vida. Puede ser que puedas venir a la presencia del Señor hoy mismo cuando tú piensas que vas a vivir muchos años más. Lo que sí podemos saber con certeza es que cada día que pasa, tus pecados y tu renuencia a venir a Cristo endurece más tu corazón y te aleja más de Dios. Hasta que llegará el momento, mi querido amigo, en que se habrá evaporado por completo de tu alma toda sensibilidad espiritual al Evangelio y no será más que un corazón de dura roca. En segundo lugar, ese razonamiento también asume erróneamente que la vida del impío es más feliz que la vida del justo. Que el gozo y la alegría se encuentran en el pecado lo más lejos posible de Dios y de sus caminos. Porque piensa que ser cristiano es un santo aburrimiento. Pero esa idea, mi amigo, también es un vil engaño y es una mentira. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozarnos de Él
por siempre. Por lo tanto, es imposible, escucha bien, es imposible encontrar significado y satisfacción alejado de Cristo y fuera de sus caminos. Mis queridos hermanos, el vacío de nuestros corazones no puede ser llenado con ninguna cosa creada, porque nuestras almas fueron diseñadas originalmente para ser saciadas con el Creador. Nos hiciste, Señor, para ti, escribe Agustín en sus confesiones, y nuestro corazón está inquieto mientras no halle descanso en ti. En otras palabras, hermanos, cada corazón humano tiene el tamaño de Dios. ¿Y saben por qué? Porque solamente Dios lo puede llenar. Todo lo demás le queda pequeño. El gozo sin Cristo es una ilusión, es un imposible, porque solamente en Cristo somos reconciliados con Dios. Solamente en Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Cristo es la clave para entender y conocer el propósito y significado de nuestra existencia. Una vida sin Cristo es una vida sin Dios, y una vida sin Dios es miserable y vacía por necesidad. Por eso es que en la Escritura se presenta el gozo y la alegría remanentes como experiencias exclusivas para aquellos que conocen a Dios y se refugian en Cristo. Ciertamente hay gozo y alegría en el pecado, hermanos. Cuando usted peca, muchas veces se encuentra un poco de regocijo, pero ese es un gozo muy pasajero y siempre trae consigo malas consecuencias, sobre todo amargura en su corazón. El gozo permanente es propiedad exclusiva de los cristianos, porque Cristo lo compró, es nuestra propiedad. Amados hermanos, el gozo no es un aditamento opcional del cristianismo. Cuando usted compra algún tipo de equipo, ve que siempre viene con aditamentos para que ese equipo funcione y sea un poquito más cómodo, pero eso no es el gozo. El Señor dice en Juan 10:10 que yo he venido para que tengan vida, y escuchen lo que dice, para que la tengan en abundancia. En abundancia. Por eso los cristianos no le hacemos ningún favor a la causa de Cristo cuando parecemos estar medio vivos. Cristo vino a darnos vida abundante. Y eso, mis hermanos, a pesar de las circunstancias. Una vez más, en Juan 15:11 dice el Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O como dice la versión de las Américas, y vuestro gozo sea perfecto. Debo hacer una aclaración aquí, hermanos. Nos oponemos fuertemente a esa presentación del Evangelio donde Cristo parece un psiquiatra, un super psiquiatra todopoderoso. Tú vas allí con angustia y Él resuelve todos tus problemas y entonces tú te sientes feliz, feliz, feliz y comienzas a saltar de alegría. Pero eso es una distorsión del mensaje del Evangelio. No es así. Lo cierto es, mis queridos hermanos, que en Cristo hay gozo y que ese gozo no depende de las circunstancias que estemos viviendo y que nos rodean, sino de la realidad objetiva de haber sido salvados por Él y todo lo que implica esa salvación en nuestras vidas. La vida del cristiano es una vida de gozo, solo que el gozo del cristiano es de una naturaleza completamente distinta al gozo del incrédulo, del impío. Hay una paradoja envuelta, hermanos, en el gozo del creyente que lo hace incomprensible a los ojos de aquellos que no conocen el Señor. ¿Cómo es posible que esté gozoso? Bueno, es precisamente de esa paradoja que vamos a hablarles esta mañana a la luz de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9 que leíamos hace un momento. Hace unas semanas, hermanos, comenzamos una serie de sermones expositivos en esta epístola que fue dirigida originalmente a un grupo de cristianos que estaban ubicados en la parte noroeste del Asia Menor, bordeando el Mar Negro, en la región que hoy conocemos como Turquía. Ahí estaban esos hermanos. Estos hermanos estaban padeciendo muchas dificultades a causa de su fe
y el futuro inmediato que les esperaba no pintaba mejor, era bastante oscuro. De hecho, hermanos, poco tiempo después de haber recibido esta carta, muchos de estos creyentes sufrieron una de las más fieras persecuciones que se recuerdan en la historia de la iglesia primitiva. Sufrieron la persecución de Nerón y sobre todo sin tener nada que pudieran reprocharles. Ellos no habían hecho nada para ser perseguidos. No obstante, la nota dominante de la carta que el apóstol Pedro le manda a esos creyentes que iban a pasar por una situación tan difícil, la nota dominante es el gozo y la alegría que tenemos en Cristo, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Y hay que ver que estas palabras están acuñadas y atestiguadas por el Espíritu Santo. Pedro nos presenta aquí dos aspectos paradójicos del gozo cristiano. ¿Qué cosa es una paradoja? Bueno, el diccionario define paradoja como una idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de los hombres. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo de paradoja es cuando nosotros decimos, por ejemplo, el asesino que debía matarla le salvó la vida. Eso es una paradoja. ¿Cuál era el propósito del asesino? Matar a esa persona, sin embargo, le salvó la vida circunstancialmente. Es paradójico. Hay una frase que enseña muy bien la paradoja que dice, solo sé que no sé nada, entonces sé algo. Menos es más. Eso es paradoja. Lo que Pedro nos dice aquí es que el gozo cristiano es opuesto a la opinión de la mayoría de las personas en el mundo. Es decir, no es racional. Cuando usted ve a un cristiano gozoso pasando por 1.000.000 de vicisitudes, lo que tiene que preguntarse, o la mayoría de las personas se preguntan, es cómo es posible que esté gozoso. Porque es paradójico. Ahora, hermanos, nos dicen los versículos 6 y 7 que los cristianos experimentan gozo y alegría a pesar de ser afligidos en diversas pruebas. Y esa es la primera paradoja. Y ese va a ser el primer punto de nuestros mensajes. Y por el otro lado, los versículos 8 y 9 nos dice que el gozo de los cristianos emana de la relación de amor y confianza que tienen con alguien que ellos no ven. ¿Qué clase de paradoja? Por un lado, que alguien tenga gozo pasando tantos problemas, y por el otro, que el fundamento de ese gozo sea una relación con alguien que es invisible a los ojos. Así que vamos a ver en primer lugar, hermanos, los cristianos experimentan gozo y alegría a pesar de que son afligidos en diversas pruebas. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra que Reina Valera traduce aquí como alegría puede ser traducida como regocijarse grandemente. Una versión también paralela la traduce como saltar de gozo, estar muy alegres. Y esta palabra, hermanos, hace referencia a ese tipo de alegría que no podemos ocultar. Usted está tan gozoso que no puede ocultar su alegría. Eso se manifiesta en expresiones, en gestos, en todo eso. No puede mantener un gozo tan oculto. ¿Y qué es lo que produce esa clase de gozo en la vida cristiana? Bueno, todo lo que Pedro ha venido diciendo a partir del versículo 3, que ya vimos en el mensaje anterior. Vamos a leerlo de nuevo. Mensaje del 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es increíble la carta que Pedro le está mandando a personas que iban a ser perseguidas. Y lo primero que si fuera un psiquiatra, un psicólogo de los tiempos modernos, le diría: mira, no te aflijas tanto, tienes que subir tu autoestima. Quizás las condiciones no estén tan malas, tienes que dar gracias, o si te sientes muy triste, como los psicólogos más modernos hoy, decir:
Ve y recibe la energía de la naturaleza y dale un abrazo bien profundo a un árbol para que tú veas que bien te vas a sentir. Pero esto no es lo que dice Pedro. Pedro les dice, en primer lugar, ustedes son elegidos y tienen una herencia. Dos cosas. Dos cosas para personas que estaban preparándose para la persecución. Le dice, ustedes son elegidos y tienen una herencia. Y lo tercero que le dice, ustedes tienen un gozo que es indescriptible. ¿Cuál es la base del gozo? Esto que estamos leyendo, hermanos. El don de la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo. Tanto en su experiencia presente como en la esperanza de la consumación futura. Debe ser un motivo de alegría para aquellos que lo poseen. Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos, y nos ha hecho renacer para una esperanza viva. No hay tal cosa como un creyente sin esperanza. En otras palabras, si tú eres creyente, debes estar gozoso. Y cuando el mundo se desmorona a tu alrededor, cuando el mundo se cae a tu alrededor, mi querido hermano, tú puedes mirar hacia el futuro con confianza, porque sabemos con toda certeza que el Señor nos tiene reservado una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tú vas a heredar el mundo, un mundo renovado. Es un poco de tiempo de dificultad. Eso no lo tiene el impío, que vive para el aquí y para el ahora, y ve que el ahora está muy duro, el aquí está durísimo, y eso no acaba y no termina. Pero así no viven los creyentes. Los creyentes no viven así, porque los creyentes pueden mirar más allá, porque tienen esperanza. La herencia que Dios nos tiene no está sujeta al proceso de corrupción que acompaña todas las cosas en este mundo. No se va a destruir como nosotros vemos que se destruyen las cosas en este mundo. Los caminos hacia la ciudad celestial, mis queridos hermanos, no tienen baches. Esa herencia no ha sido contaminada por el pecado. Y es una herencia que no se marchita, no tiene manchas, no se pone vieja. Esa herencia conserva su esplendor y su brillo por los siglos de los siglos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es por la veracidad ciertísima de esa promesa que nosotros hoy podemos y debemos alegrarnos con gran alegría. Aunque ahora por un poco de tiempo, como dice el texto, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muy alegres. Ahora por un poco de tiempo van a tener un poco de pruebas. He aquí la paradoja del gozo cristiano. Concomitantemente con nuestro gozo tendremos que experimentar aflicciones diversas en nuestro peregrinaje al cielo. Y esto no es opcional para el creyente, mi querido hermano, es parte integral de la vida cristiana. Cuando Pedro dice aquí, si es necesario, no está implicando la posibilidad de que alguien pueda vivir esa experiencia porque tal vez no sea necesario, no. La forma gramatical que Pedro usa en el original asume la realidad de la condición. Podríamos traducir esa frase, si es necesario como de hecho lo es, o ya que es muy necesario. Mis amados hermanos, ten la seguridad de que si eres creyente, sufrirás y pasarás por pruebas, muchas pruebas. El sufrimiento no es opcional para el cristiano. Mientras estemos aquí, vamos a atravesar por pruebas, pruebas de muchos tipos, pruebas de diversos colores. Y no es tanto el número, hermanos, de las pruebas, lo que este adjetivo enfatiza, sino los diversos tipos de pruebas que vienen a nuestras vidas y los diversos aspectos que contienen cada una de ellas. Cada prueba que viene a la vida del cristiano viene de diferentes maneras. Una prueba puede atacar muchas áreas de la vida al mismo tiempo. Puede que tú estés pasando por una enfermedad y eso afecta no solamente tu salud, sino tu relación matrimonial, y afecta también la relación con tus hijos, y afecta también la relación con los vecinos. Afecta también la economía del hogar, y hay muchas esferas ahí. La prueba se metió en muchos lugares al mismo tiempo. Pero aún así Pedro nos dice que el cristiano puede experimentar gozo en medio de la aflicción.
¿Y saben por qué? Por varias razones, hermanos. En primer lugar, porque dice la Biblia que el sufrimiento es breve. Nuestro dolor tiene un límite. Por un lado, Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, dice Pablo en 1 Corintios 10:13, no lo vamos a buscar por razones de tiempo. Pero por otro lado, el sufrimiento presente es tan breve como la vida presente. No hay sufrimiento que vaya más allá de nuestra vida presente. Pero comparados con la eternidad, hermanos, nuestra vida en este mundo es como un soplo. Dice Santiago que es como la neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ustedes saben la neblina cuando aparece por las mañanas. Todos hemos visto neblinas alguna vez. Cuando estábamos en la escuela al campo, muchas veces amanecíamos y había una neblina tan grande que no podías ver al de al lado. Pero eso quizás a las 6 de la mañana y a las 8 ya no había neblina. Era rápido, se iba rápido, se disipaba. Y es a la luz de esa realidad que Pablo describe los sufrimientos del cristiano en 2 de Corintios 4:17 como una leve tribulación momentánea. Miren allí, leve tribulación momentánea. ¿Seremos afligidos? Sí, pero por un poco de tiempo. Pronto vamos a cruzar el río y llegaremos a aquel lugar, mis queridos hermanos, y Dios ha dicho que así será, en el que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más clamor, pero eso es para sus hijos, solamente para sus hijos. Los cristianos podemos experimentar gozo y alegría en medio del sufrimiento porque sabemos que nuestro dolor tiene un límite. Dios le ha puesto límite. Y que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es una gloria que está lejos allí, que no vamos a poder tocar, sino que se va a manifestar en nosotros. Romanos 8:18. Al final del camino, mis queridos hermanos, escucha bien, te espera la gloria. Recuerden el propósito de la carta. Pedro le escribe a creyentes que están pasando por pruebas duras. En este caso, relacionado con la persecución, les dice, esta persecución tiene un límite. Al final te espera la gloria. Hay una anécdota que la voy a tomar prestada del pastor Sugel Michelén. Él dice que había una barca, una gran tempestad. En la barca hay un matrimonio, la esposa se siente muy temerosa, pero el esposo era el capitán de la barca. En un momento ella se siente con gran miedo de que la tempestad lo fuera a hundir, pero mira hacia su esposo y ve que no tiene miedo. Y ella se comienza a preguntar qué está pasando con este hombre. Va donde está allí y le dice, ven acá, ¿por qué tú no tienes el miedo que tengo yo? Él le dice a uno de los asistentes, dame una espada. La toma en la mano. Se presenta frente a ella y le dice, con la espada en la mano, ¿tú me tienes miedo? Y ella le dice, no, no te tengo miedo. ¿Por qué no me tienes miedo si tengo una espada en la mano? Con esta espada pudiera herirte a ti. ¿Por qué no me tienes miedo? Y ella dice, porque yo sé que tú me amas. Y él dice, pues yo tengo a un Padre Celestial que me ama y está al frente de la barca. Amén. Y ella le dice, pero ¿y si la barca se hundiera? Dice, pues entonces si se hundiera yo sé que yo voy a su presencia y que nada de lo que está pasando me puede afectar. No tengas miedo, mi hermano. El capitán de la barca está al control. Pero hay algo más que permite a los cristianos experimentar gozo y alegría en medio de la aflicción y el sufrimiento. Y es el hecho de saber que esas pruebas son permitidas y controladas por el Dios soberano con un propósito bueno. Versículo 7, hermanos. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La palabra que Reina Valera traduce aquí como prueba da la idea de algo que ha sido examinado y aprobado. De ahí que puede ser traducida también como genuino o verdadero. La fe verdadera, mis queridos hermanos, es una fe perseverante.
Es una fe que permanece aferrada a su Señor sin importar las circunstancias adversas que tenga que enfrentar. En la parábola del sembrador, Cristo habla de algunos que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero la fe verdadera no es así, no se aparta. Esa es la gran lección de Hebreos 11. La fe genuina persevera en medio de la prueba, en medio del conflicto. Cuando las cosas no parecen tener ningún sentido, allí la fe se dispara y persevera. Y esa fe verdadera, dice Pedro, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. A nadie le gustaría ir a comprar una joya. Ustedes saben que hay mucho pecado en la calle hoy en la actualidad, y vamos a suponer que usted vaya a comprar una joya de oro y de pronto se encuentra una hojalata, una fantasía mal hecha porque usted no conoce mucho de joya. Nadie le gustaría eso. El oro debe ser probado con fuego, no solamente para examinar su genuinidad, sino también para librarlo de impurezas, para que sea oro como tal. Hermanos, ¿cuánto más debería ser probada nuestra fe, que dice la Escritura que es más valioso que el mejor oro? Tu fe es más valiosa que el oro. Así como el oro es refinado y purificado por el fuego, así también tu fe debe ser refinada y purificada por el fuego de la prueba. Así que si estás pasando una prueba, Dios tiene el control y está refinando tu fe. Los cristianos, hermanos, como decía el hermano Reinier hoy, hablando del Salmo, o el hermano Carlos Ariel, no somos masoquistas. El masoquismo es perverso. El masoquismo halla placer en el sufrimiento. Los cristianos no somos así. Los cristianos no disfrutamos del dolor y del sufrimiento. Pero sí podemos gozarnos en medio de las aflicciones, porque sabemos que esas aflicciones son un instrumento en las manos de Dios para moldear nuestro carácter y hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que anhelamos? Bueno, que el día final, cuando Jesucristo regrese en gloria, nosotros estemos en el grupo de aquellos que van a escuchar: bien, bien, siervo y fiel, sobre todo fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esta es la idea en el versículo 7, hermanos. Nosotros queremos estar en el grupo de aquellos que ocupará una posición de honor al lado de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él se manifieste en gloria. Para tener esa certeza, tendremos que atravesar necesariamente por muchas aflicciones, para que la genuinidad de nuestra fe sea probada y en ese proceso de prueba sea purificada. He aquí el primer punto entonces del gozo paradójico del cristiano. Los hijos de Dios experimentan gozo y alegría a pesar de que son afligidos en muchas pruebas. Pero ahora Pedro, hermanos, menciona otro aspecto tan o más paradójico que el anterior, y es que el gozo de los cristianos emana de la relación de amor y de confianza que tienen con alguien que ellos no ven. Versículos 8 y 9. Vamos allá. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Noten cómo Pedro describe a los cristianos aquí como aquellos que aman a Cristo y se gozan en Él, a pesar de que no lo han visto nunca. Y es interesante, hermanos, notar cómo Pedro se excluye a sí mismo. Él no está hablando como nosotros, sino como ustedes. ¿Saben por qué? Porque él sí tuvo la experiencia de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él sí lo vio. Pero la mayoría de esos creyentes no habían tenido ese privilegio y aún así podían participar del mismo amor y del mismo gozo que Pedro. Y hermanos, muchas veces nosotros decimos: yo estuviera alegre si tuviera a Cristo delante, si lo pudiera ver, si pudiera tener una relación física con Él. Pero no, mi hermano, no necesitamos una experiencia física para amar a Cristo y gozarnos de Él. Lo que hace el Espíritu Santo en la conversión es abrir los ojos de tu alma para que tú puedas ver a Cristo en toda su gloria y en toda su belleza, de tal manera que nuestras almas sean inclinadas
poderosamente a encontrar, escuchen lo que voy a decir, deleite en Él. Por eso es que Pedro puede describir a los cristianos de ese modo. El que no ama a Cristo ni se goza en Él es porque no lo conoce. Porque a los creyentes sus ojos espirituales han sido abiertos, a los impíos no. ¿Saben, hermanos, qué es la conversión? Alguien ha descrito la conversión como lo que ocurre en el corazón cuando Cristo viene a ser para nosotros un cofre de tesoro de gozo santo. En otras palabras, en la conversión ha sido creado en nosotros un nuevo gusto espiritual que antes no teníamos por la gloria de Cristo y que nos mueve eficazmente a entregarnos por entero a Él. Yo te voy a hacer una pregunta antes de seguir el sermón. ¿De verdad tú te deleitas en Cristo? Yo no te estoy preguntando si tú te deleitas en la comunión de los hermanos en la iglesia. Yo no te estoy preguntando si a ti te gusta escuchar el mensaje. Yo no te estoy escuchando, yo no te estoy preguntando si a ti te gusta venir porque hay un buen ambiente. Yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando si tú te deleitas en Cristo, en Cristo. Por ejemplo, vamos allí a Mateo 13, versículo 44. Mateo 13, versículo 44. Y dice allí la palabra de Dios, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Escucha lo que está diciendo el Señor ahí. Esta parábola describe el proceso a través de un cual, hermano, un pecador es convertido y traído al reino de los cielos. Esta persona que antes iba por la vida despreocupado, disfrutando todos los deleites baratos que este mundo ofrece, pero ¿por qué pensaba que era todo lo que había, que esa era la vida? De repente encuentra un tesoro que es muy hermoso, que es más valioso que todo lo que él había visto hasta entonces. Y ve ese tesoro, se le alumbran los ojos y de pronto pregunta: ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el tesoro? Pero le dicen simple y llanamente: te cuesta todo lo que tienes, incluyendo tu propia vida. Ese es el precio. El hombre tiene un gran tesoro de tener un gran deseo de tener ese tesoro, y no hace como lo que hacemos nosotros con los comerciantes, que a cada rato nos ponemos a regatear, y si nos deja 200 pesos menos, y si te compro más me lo dejas en menos. Ese hombre no regatea, ese hombre dice: está bien, y vende todo lo que tiene para comprarlo. Vende todo y se entrega por el tesoro. Esa es la conversión, mi hermano. Esa es. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en ese individuo que lo llevó a ver en Cristo y su evangelio un tesoro que antes él no había visto? Bueno, ese hombre vio cuán pecador es, que había un gran problema en su vida, la fuente de todas sus desgracias. Él vio que ese pecado lo estaba llevando a vivir una vida sin sentido, sin propósito, que era un gran miserable, y lo que finalmente lo iba a arrojar en una condenación de miseria sin fin por toda la eternidad. Y él dijo: yo tengo un gran problema. Pero también no solamente vio su naturaleza tal cual es, sino también vio a Cristo tal cual es. No solamente como el que puede salvarlo de la condenación del pecado, sino también como aquel tesoro que puede saciar plenamente toda el alma, como aquel que puede brindarte la comunión más deleitosa que alguna vez tú hayas podido disfrutar. Y es por eso que el hombre de esta parábola, mi querido hermano, no tiene reparo, no regatea, no trata de bajar el precio, sino lo da todo con tal de tenerle a Él, de tener a Cristo, que es el tesoro de gran precio. Cristo dice que este hombre vende todo lo que tiene, gozoso. Él lo hace con gozo porque sabe que obtendrá algo a cambio de infinito valor, mucho más valor que lo que él dejó. Amados hermanos, ¿cuál es el llamado de Cristo en los evangelios? Su llamado es: ven a mí para que seas satisfecho. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la oferta del Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces preguntamos, ¿por qué entonces hay cristianos que no manifiestan satisfacción y gozo como debieran, si esa es la oferta de su Señor? Bueno, porque la vida cristiana es una lucha. Y somos continuamente seducidos a buscar deleite y satisfacción en eso que un día nosotros tuvimos por basura. Un día lo tenemos por basura, nos regateamos el tesoro, nos entregamos a él y de vez en cuando volvemos a mirar para atrás y decimos, qué buena es la basura. La basura que un día dijimos que no servía para nada. Es interesante como Pablo plantea lo que había sido su experiencia con Cristo, muchos años después de su conversión. Filipenses 3, del 7 al 8, cuando dice que todo lo ha estimado por basura, no vamos a buscar el texto. En comparación con Cristo, dice Pablo, todo es basura. La basura se desecha, hermanos. La basura no se atesora, se desecha. Pablo dice, todo lo que no es Cristo es basura. El problema es que muchas veces nosotros dejamos de ver las cosas de ese modo, olvidamos lo mal que nos iba en Egipto y comenzamos a codiciar otra vez la comida que allí nos servían cuando éramos esclavos. Y comenzamos a decir como Israel, ¿no te acuerdas las cebollas y los alimentos? Después de clamar porque les iba muy mal en Egipto. Cuando somos vencidos, ese es el resultado, hermanos. Perdemos el gozo inefable y glorioso de ser cristianos porque buscamos deleitarnos en la basura. No es que Cristo haya perdido algo de su gloria, o que has descubierto algo decepcionante en Él, porque en Cristo no hay decepción. Es que apartaste tus ojos y ahora cualquier cosa barata es capaz de llamar tu atención. No en balde la Biblia usa el matrimonio como analogía en su relación con Cristo. Tan pronto nos unimos con una mujer en una relación de pacto, nuestras vidas se funden de tal manera la una con la otra que la felicidad y el gozo es la felicidad y el gozo del otro. Es deleitoso el matrimonio. Pero ¿qué sucede cuando tú descuidas tu matrimonio? Que comenzamos a separarnos emocional y físicamente de nuestro cónyuge y el matrimonio se deteriora y entonces sufre las consecuencias y no empiezas a sentir deleite sino amargura. Pues del mismo modo, hermanos, es así porque los cristianos somos la esposa de Cristo. Nuestras vidas están ligadas a Él en virtud del nuevo pacto y ahora nuestro gozo depende enteramente de nuestra relación con nuestro marido. Y si tú estás teniendo hoy una vida cristiana insípida, es que dejaste de mirar a tu marido, a Cristo. Has dejado de correr teniendo los ojos puestos en Él. Y Él ha dejado de ser tu deleite. Olvídate de las circunstancias y de todas las cosas que tú puedas escribir y es probable que diga los hermanos y la familia y las circunstancias y la sociedad y la corriente, todo eso es verdad, pero ese no debe ser el objeto de tu deleite. Todas las cosas de este mundo decepcionan, Cristo no. ¿Qué estás mirando tú? ¿Qué estás mirando? Pero eso no tiene que seguir siendo así. Puedes levantarte otra vez y por la gracia de Dios seguir corriendo la carrera, seguir ejerciendo la fe, la misma fe y aún más profunda que aquella que depositaste en Cristo la primera vez cuando tus ojos fueron abiertos y pudiste ver su hermosura. Y en la misma medida que veas su gloria, hermanos, y se acreciente tu amor por Él, en esa misma medida vas a volver a tener gozo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Creyendo en Él os alegráis.
Es un gozo que se produce al creer, un gozo que la fe genera en el corazón de los que creen. De los que creen. Noten qué tipo de gozo es que Pedro está hablando en el texto. Pedro nos dice que se trata de un gozo inefable y glorioso. Literalmente, ¿sabe lo que quiere decir eso? Indecible y lleno de gloria. La palabra indecible dice que es muy poco probable que podamos expresarlo con palabras. Inefable, por ejemplo, solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento y señala a la persona que ha quedado imposibilitada de describir y expresar lo que está viendo o sintiendo. Pedro dice, así es nuestro gozo, indescriptible. Es un gozo que no se puede explicar con palabras, porque es muy diferente al gozo que tenemos en los deleites carnales que el mundo disfruta y conoce. Es de una naturaleza infinitamente más sublime, porque es una alegría sobrenatural. No depende de ti, sino de aquel que es tu Señor. Por otra parte, es un gozo lleno de gloria, es un gozo que anticipa los deleites que tendremos por la eternidad. Y a diferencia de los goces carnales que embotan los sentidos, hermanos, y corrompen la mente, este gozo aclara el entendimiento, pone las cosas en perspectiva, nos prepara para la vida del cielo y ordena cada uno de los pasos en esta tierra. Es un anticipo del gozo eterno y perfecto que disfrutaremos en la gloria. Hermanos, ese gozo ordena tu vida. Lo ordena. Ningún deleite de este mundo puede compararse con el deleite y satisfacción que distinguen a un cristiano. Dice el salmista en el Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón. Y dice, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Ellos estaban viviendo en abundancia y estaban alegres, pero esa alegría no es mayor que la mía. La mía es mayor, porque yo tengo mucho más. Los hombres del mundo, hermanos, se alegran en su prosperidad, pero tu gozo es mayor. Nada puede sustituir la alegría del creyente que se deleita en Dios. Y cuando somos seducidos a buscar ese deleite en las cosas de este mundo, el resultado final va a ser, sin duda alguna, tristeza y frustración. ¿Qué dice Jeremías 2, del 11 al 13? Por favor, vayamos ahí, un momentico. Jeremías 2, del 11 al 13. Dice allí la palabra, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y escuchen lo que dice el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Qué gran desatino! Los cielos se espantan, dice, ante un desatino como ese. Es espantoso que una persona cometa semejante insensatez. Deja de un lado una fuente de la que brota agua viva, para cavar cisternas rotas que no pueden retener el agua, y entonces se muere de sed. Amados hermanos, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Él es la fuente de agua viva que calma tu sed y solamente en Él puedes encontrar satisfacción. Mis queridos hermanos, no estoy disminuyendo lo que estamos viviendo. No quiero disminuir la presión de lo que estamos viviendo. Todos estamos aguantando esa presión. Pero ¿sabes qué? Las pruebas de este mundo terrenal, las pruebas de esta vida, las pruebas de todo lo que estamos mirando, de un mundo que se destruye y se destruye y se destruye a nuestro alrededor, no pueden quitarte tu gozo, porque tu gozo no es temporal como la prueba es sobrenatural. Tienes que vivir siempre recordándote que tú tienes una esperanza que es eterna, que te espera algo mayor que esto se va a acabar y vendrá hacia ti la gloria venidera que no tendrá final, que es indescriptible.
que está llena de gracia, de hermosura, en la cual tú no vivirás en toda esta serie de cosas que estás mirando ahora. Vivirás con tu Señor para siempre. ¿Crees eso? ¿Tú crees eso? Eso es lo que dice el Señor en la Biblia. ¿Tú lo crees? Gózate entonces, mi hermano. Esa es tu esperanza. Ningún logro de este mundo, ningún deleite mundano pueden darle alivio a un hombre que vive sin esperanza y sin Dios. Por eso a ti, amigo, que nos visitas esta mañana, he aquí nuestra invitación hoy a ti. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dice David en el Salmo 34:8. Dichoso el hombre que confía en él. Nada puede satisfacer el alma que Dios creó en ti, que solamente tiene su tamaño. Ninguna de las cosas de este mundo puede satisfacer a alguien que le espera una eternidad alejada de Dios y en un perpetuo sufrimiento. Eso te va a pasar. De verdad te va a pasar. La palabra de Dios no es como un juego de naipes. Estamos acostumbrados a jugar con las cosas del mundo. Con Dios no se juega. El mundo es una cisterna rota. Ustedes saben lo que es eso. Imagínense usted que usted tenga una vasija que tenga grietas y que le echa agua. ¿Qué es lo que pasa? Se cae, no puede beber el agua. Ese es el mundo, es una cisterna rota. Allí nunca puedes apagar la sed de tu alma. Y pruebas con esto y al tiempo tienes que buscar algo más, porque te llenas de sed de nuevo. Es una experiencia atrás de otra, buscando siempre lo que nunca vas a encontrar. Porque solamente eso se puede encontrar en Jesucristo. Tú necesitas el perdón de tus pecados, necesitas ser reconciliado con Dios, necesitas ser adoptado en la familia de la fe, necesitas un Padre que vele por ti y una esperanza por la cual vivir. Y eso solamente se encuentra en Jesucristo. Nuestro Dios es bueno, mi amigo, para siempre es su misericordia. Y hoy Él ha tenido misericordia de ti porque te ha traído aquí, te ha permitido escuchar su palabra y te está llamando al arrepentimiento. No desprecies la bondad de Dios. Ven y ampárate bajo la sombra del Señor. Ven y pídele perdón por tus pecados, confiando solamente en Cristo, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz. Y entonces vas a experimentar el gozo inefable y glorioso de conocer a Cristo, teniendo la experiencia ciertísima de que vas a pasar la eternidad en su presencia. Quiera Dios darte arrepentimiento y fe para que tú puedas sentir, para que puedas experimentar un gozo sobrenatural. Vamos a orar, hermanos.